COVID-19 sigue, ¿sí? Sigue. Podríamos decir que la pandemia sigue porque sigue en todo el mundo generando casos, pero digamos que ya lo tomamos como algo estacional, es decir, que va a estar con nosotros siempre. Pero hay un aspecto muy importante. Si para influenza les mencionaba que alguien que tuvo influenza meses atrás, unas 8 o 12 semanas atrás, tiene mayor predisposición a sufrir de nuevas infecciones de tipo respiratorio, o que si otra enfermedad podría complicarse el asma, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, es decir, puede complicarse si tuvieron influenza. Con COVID es más, ¿sí? Si se está viendo que las personas que presentan COVID con las nuevas variantes, con las que están circulando ahorita, chicos, les voy a preguntar esto en el examen, porque más que se aprende todo eso, más me interesa que le den importancia a las cosas. Las personas que están presentando COVID siempre están quedando con el síndrome post-COVID, y resulta que el síndrome post-COVID se está ya a punto de tomarse como un factor de riesgo para complicación de otras infecciones virales. A la cabeza siempre influenza, pero va dengue, ¿sí? Y otras infecciones de tipo viral o bacteriana que se complican en las personas que tienen síndrome post-COVID. ¿Y que a quiénes les puede dar síndrome post-COVID? A todos los que nos infectemos con SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces ese fenómeno sigue sucediendo y sigue en estudio, ¿sí? Hasta que no haya datos certeros de realmente cuál es el riesgo, tomémoslo como que eso es 100% cierto, ¿sí? Porque en la clínica y en la atención de los pacientes se está viendo. Todos los que tienen síndrome post-COVID, cuando presentan otro cuadro, cuesta manejarlos, cuesta sacarlos adelante de otros procesos infecciosos. Sí. Bien, entonces, sin embargo, a pesar de ello, como quienes no se infectan o no sufren de un cuadro grave o no sufren de síndrome post-COVID, pues les da igual. Y así es que todos estamos pues ya sin medidas de bioseguridad, y ya era necesario, ¿verdad?, estar sin esa presión, porque unos 3, 4 años más y todo el mundo hubiera empezado. De hecho, mucho trastorno psicológico y psiquiátrico pues se desencadenó debido a esa situación. Entonces era necesario. Sin embargo, al estar sin medidas de bioseguridad, pues todos los que nos enfermamos podemos transmitir el virus, ¿sí? Y por eso se vuelve importante siempre el tema. Entonces, los coronavirus siempre han estado con nosotros, no es nada nuevo, ¿sí? Siempre han sido causantes de resfriado común, aquel cuadro que veíamos al principio: fiebre menor de 38, rinorrea, congestión nasal, una cefalea leve, a veces debilidad, ¿sí? Y que autorresuelve, ¿verdad? Y que con solo ir a comprar a la farmacia, pues a la tienda, ni siquiera a la farmacia, a la tienda, pues, la gente normalmente sale adelante, excepto aquellos que tengan enfermedad de base. Entonces, coronavirus junto con rinovirus son de los que más frecuentemente causan el proceso de resfriado común, aunque hay otros virus, por supuesto, pero son los más frecuentes. Veíamos que de SARS-CoV-2, aquí es un pequeño recordatorio, tenemos lo más reciente, SARS-CoV-2, que causó la pandemia. Tenemos SARS-CoV, que salió allá por 2003, 2004, con un brote en Asia. Hubieron casos en todo el mundo, pero en menos de 1 año y medio, 2 años, pues los casos ya no se siguieron presentando en otros países, se enfocaron en esa región y después pues ya no se dieron casos, ¿sí? Porque la gente se pregunta de dónde sacaron también tan rápido la vacuna estos laboratorios, y es porque a partir de SARS-CoV de 2003, 2004 habían manufacturado ya una vacuna previa. 2013
2014 aparece MERS-CoV, que es el virus del síndrome respiratorio agudo y severo de Medio Oriente, que igual el nombre se debió a que el brote se dio en Medio Oriente, pero causó casos que se presentaron en varias partes del mundo, sobre todo en la parte asiática, en Corea, etcétera, pero que después se autolimitó y ya no se siguieron dando casos de 2014. ¿Sí? Un virus con genoma RNA, y ya vimos cómo mutan los virus con genoma RNA, pero este no es segmentado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el fenómeno de recombinación no clásico, que es el rearreglo, es que se podían combinar los segmentos en el virus de la influenza, no lo vamos a ver acá. Aquí ocurre otro fenómeno de recombinación, pero no es, y es menos frecuente. Aquí lo que ocurre más son las mutaciones puntuales, que en este caso sería el drift antigénico, pero en SARS-CoV-2 no le llamamos drift antigénico, ¿verdad? Sino que ocurren esas mutaciones puntuales en ese genoma de RNA, porque la polimerasa viral pues no tiene mecanismos para corregir esas mutaciones que se van dando de forma espontánea. Entonces la polimerasa va cometiendo errores y no tiene reparador o corrector para esos errores, y así quedan. Es una sola banda de RNA en sentido positivo. ¿Y de qué me sirve que sea en sentido positivo? Que ya puede funcionar como ARN, me gusta, entonces que valió la pena. Transmite uno. Una simetría helicoidal. El genoma, el RNA va asociado a otras proteínas que le protegen y que aumentan su replicación y transcripción, como por ejemplo la fosfoproteína. Y es un virus envuelto, que es importante para las medidas de bioseguridad, y que no me voy a detener en las medidas de bioseguridad. Ni para influenza me detuve, ni para esto, porque ya ustedes saben las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, como un recordatorio. Y además, la proteína espícula, que está en la superficie de la partícula viral, que si le vamos a preguntar a la vecina o a la amiga, a la vecina que es donde echa las tortillas, ella ya bien sabe cuál es la proteína espícula. Y si le pregunto yo a qué se une la proteína espícula, la que echa tortillas me lo dice. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Todo el mundo sabe. ¿Cuál es la proteína que ayuda a infectar el virus a la célula huésped? La proteína espícula, le dice. Y aquellos que aventajado la proteína spike. Y si le preguntan a qué se une la proteína espícula del COVID, ellos no le dicen SARS-CoV-2, ellos le dicen COVID. ¿A qué se une? ¿A qué se une, chicos? No saben ustedes. Vamos a hacer una encuesta, vamos a dar que cada quien hoy que va el viernes para su colonia, vayan y pregunten y traigan la respuesta el miércoles que vamos a continuar con la clase. Le vamos a robar a Lick Merino una media hora, creo yo. ¿Cuándo es su clase, Lick? Miércoles. Pues el miércoles, que no estaba seguro. Entonces vamos a hacer una encuesta. ¿A qué se une la proteína espícula, chicos? Es pregunta de examen del ciclo pasado. ¿Alguien que levante la mano? A los receptores AC2. Gracias. Los felicito. ¿Les surgió de forma espontánea? ¿Sí? ¿O lo revisó en el teléfono? Recordó. Muy bien. Sin embargo, si uno no se recuerda, él se recordó, pero si no se recuerda, ¿por qué se complican la vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inmediatamente uno les pregunta algo. Si no se recuerdan, inmediatamente búsquenlo. Que ese teléfono sirva como una herramienta a favor de ustedes y no en contra de ustedes, porque como veo que lo utilizan, es una herramienta en su contra, porque les hace perder tiempo en Facebook, Instagram, ¿sí? WhatsApp, YouTube y otras plataformas que creo que algunos ven. No me pregunten cuáles.
Bien saben, ¿verdad? Bien saben. Entonces, todo eso es pérdida para ustedes. Si ustedes ocuparan ese teléfono para su formación, ustedes irían 1000 años adelante de nosotros. Entonces, se une a los receptores AC2, ¿sí? A los receptores AC2. Y recordamos que la proteína espícula tiene dos subunidades, ¿verdad? La subunidad S1, que es la encargada del rango de hospedero. Y vean que lo estoy poniendo acá porque va a ser importante cuando veamos también cómo SARS-CoV-2 a veces nos da sintomatología de vías aéreas superiores y a veces nos da sintomatología de vías aéreas inferiores. O ya lo saben ustedes para influenza, ¿sí? Tiene mucho que ver con la subunidad S1, pregunta de examen. Y la subunidad S2, que sí participa en eso, pero que tiene su función primordial en la fusión. ¿De acuerdo? Y ahí está la partícula viral, que esa sí ya no se la puede la señora ya esa se la tienen que poder ustedes. ¿Quién me puede explicar la estructura de SARS-CoV-2? Rapidito. Ya no lo busque en el celular que ahí está enfrente. ¿Alguien? Nadie. ¿Saben por qué les pongo la estructura y el genoma? Que creo que es la siguiente lámina, si no me equivoco. Y es porque la patogenia y el diagnóstico tiene que ver con la estructura y el genoma, ¿sí? Pero si no recordamos la estructura y el genoma, pues bien difícil, ¿ya? Entonces ahí vemos, no todo, pero algunas de las proteínas que constituyen el virus. Tenemos 3 glicoproteínas, la proteína S, la proteína E y una proteína M de membrana, ¿verdad? En algunos coronavirus podemos encontrar una cuarta, que es la proteína EL. Tiene función de hemaglutinina y además de integral. ¿Qué es esa lámina? Una biopsia de pulmón, pueden ver ustedes la superficie del tejido pulmonar tapizada con de vena con tanto el Entonces, porque aún hoy en 2024 todavía gente menciona que alguien se inventó, que no existe, ¿verdad? Y que en la vacuna iba un chip, ¿sí? A veces es que lo del chip puede ser cierto. Ya saben, ya lograron menos de 5 nanómetros. Ya menos de 5 nanómetros, ya lograron hacer el chip de menos de 5 nanómetros. Imagínense 5 nanómetros. O sea que ya pasa por la luz de una jeringuita. Ya. Entonces, vemos el virus, su estructura característica y cómo puede tapizar la superficie del epitelio pulmonar, ¿sí? Esa infección del tejido va a definir, de cuál tejido va a definir el cuadro clínico, pero en general los distintos coronavirus nos causan cuadros que van desde resfriado común hasta COVID-19. Por ejemplo, el coronavirus humano 229B, ¿sí? El OC43, ¿sí? El SARS-CoV que les mencioné desde 2003, 2004, 2002, el NL63, ya, o Newhound coronavirus, el HK1, ya que todos estos pueden causar cuadro de tipo resfriado común, ¿sí? Excepto SARS-CoV.
MERS-CoV, que ya se los mencioné al principio, y SARS-CoV-2, causante de COVID, ¿sí? ¿Qué significa COVID? Pregunta de examen. Todo el mundo habla, me dio COVID-19. ¿Qué significa COVID? Ya, SARS-CoV-2 causa COVID-19. ¿Qué significa COVID? Porque estamos viendo, yo creo que vamos a empezar. ¿Qué significa COVID-19? Le acertaron a la primera. ¿Y qué más significa? Coronavirus causante de enfermedad de 2019, ¿ya? Y así le quedó COVID-19. Sin embargo, nadie de la comunidad científica y sobre todo los encargados de la nomenclatura aceptaron ese nombre para el virus. Entonces, el nombre correcto del virus es SARS-CoV-2. Y el de la enfermedad, como eso lo decidían los médicos, Naciones Unidas, la OMS, pues decidió que quedaba como COVID-19. Así nadie quedaba enojado, ¿sí? Coronavirus causante de enfermedad de 2019, ¿sí? Y hablaron de enfermedad de 2019 porque en ese momento solo era una enfermedad que se complicaba con neumonía, ¿sí? Entonces le pusieron ese nombre provisional que quedó permanente. ¿De acuerdo? Y esa es la clase de hoy. Entonces, como dije al principio, lo principal es que causan infecciones respiratorias tipo resfriado. De todos ellos, quizás el 229E y el OC43, el que más se relaciona con resfriado común y que provoca todos los años, provoca cuadros o brotes parecidos a los de rinovirus, ¿sí? Y otro aspecto importante que ya se conocía de estos virus y por lo tanto se esperaba que SARS-CoV-2 pues hiciera lo mismo, es que provocan cuadros de reinfección todos los años, ¿sí? Entonces, todos los años nos podemos reinfectar de nuevo con estos coronavirus, ¿sí? Ahí ya está lo de SARS-CoV-1, 2 y MERS-CoV, ¿sí? Y afecta a cualquier estrato de la población, pero en el caso de 229 y OC43 pues afecta sobre todo a niños, a menores de edad o adultos mayores, ¿verdad? Igual no solo se relacionan con infecciones respiratorias, sino también con trastornos gastrointestinales y además en muy pocos casos con trastornos neurológicos, ¿sí? Y estoy hablando de los que causan resfriado común. Por supuesto que SARS-CoV-2 presentó no uno, sino todas las posibilidades. Entonces, de acuerdo al virus, es el mismo coronavirus, ya son coronavirus, pero tienen diferencias tanto en su estructura, por lo tanto hay diferencias antigénicas y hay diferencias en su genoma. Y de acuerdo a esas diferencias en su estructura y en su genoma, así va a ser el repertorio de huéspedes y así también va a ser el repertorio de enfermedades o complicaciones que puedan presentar. Entonces, acá vemos cómo distintos virus pueden causar distintas afecciones en el ser humano, ¿sí? Así tenemos que SARS-CoV-2 causa afección respiratoria, pero por el receptor que ocupa. ¿Cuál es el receptor, joven? Jóvenes, AC2, por el receptor que ocupa. ¿Y dónde está el AC2? Esta es la última diapo, así que ya no coman ansias, ya nos vamos. Pero quiero que quedemos con esto porque vamos a regresar con la patogenia a hablar de receptor AC2 y cómo eso define
el espectro clínico de la enfermedad. ¿Dónde hay receptores AC2? ¿Dónde hay receptores AC2, chicos, en el cuerpo? Eso lo vieron el año pasado. Lo vieron en fisio y en bioquímica. En fisio todavía. En todas partes. En todas partes. ¿Sí? Hay receptores AC2 en el epitelio respiratorio superior, epitelio respiratorio inferior, en los vasos sanguíneos, en las paredes de los vasos, en todos los tejidos. Lo que, sin embargo, estos receptores AC2, pueden variar ligeramente en su estructura y en su cantidad, ¿sí? Y eso, el cambio en la estructura del receptor, aunque sea mínimo, o en la cantidad de receptores, incide directamente en el cuadro que se presenta. Por ejemplo, hay más receptores AC2 en vías respiratorias inferiores que en superiores, ¿sí? Y por lo tanto el virus va a tener más receptores donde unirse, ¿sí? Eso de alguna forma, ya casi me quedo sin voz, eso de alguna forma incide directamente en el papel que el virus puede jugar en los distintos espectros de la enfermedad de COVID-19. Vamos a quedarnos en esta diapo. No se les olvide que en esa diapo nos quedamos, ¿sí? Gracias, chicos. Suerte en el examen. Ustedes pueden, ¿sí? No hagan que se repita ese examen.